Muy bien, mis estimados jóvenes, pues llegó el momento de pasar al tema de unidades de concentración y preparación de soluciones. Y bueno, a final de cuentas, estos temas están muy relacionados a cómo entendemos nosotros los químicos o cómo medimos la cantidad de materia. Y ya desde sus cursos pues introductorios de química, incluso pues desde antes de entrar a la universidad, seguramente alguien ya les habló del concepto de mol. Mol es un concepto que utilizamos mucho los químicos. Si nosotros nos vamos a la definición formal de mol, pues vamos a encontrar que la IUPAC la define de la forma que está aquí en la diapositiva. La IUPAC, que es la institución que se encarga de normar todas las definiciones y patrones y todo lo que esté relacionado con la química, bueno, si ustedes buscan el concepto de mol, la IUPAC les dice que es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. Y bueno, pues efectivamente, como ustedes se quedaron ahorita después de ver esta definición, pues cualquiera se queda con el ojo cuadrado. Es difícil entender de repente las definiciones que nos dan las instancias pues científicas que tratan de dar una definición a cada concepto que nosotros manejamos normalmente. Pero bueno, de una manera más sencilla, hablar de moles es hablar, por ejemplo, cuando uno va al mercado y pide una docena de naranjas. Cuando ustedes piden una docena de naranjas, pues realmente se están refiriendo a que quieren 12 naranjas. Si piden una decena de limones, pues están pidiendo 10 limones. Entonces, fíjense que esta forma de hablar, de referirnos a cierta cantidad, lo que hace es tomar un número que es grande y lo convierte inmediatamente en un número más pequeño. Por ejemplo, el 12 que tiene que ver con la docena se convirtió en un 1, que es una docena. Los 10 limones se convirtieron en una decena. Entonces fíjense cómo el número 12 o el número 10 lo estoy convirtiendo tal cual a un número mucho más pequeño, que es el número 1. Y entonces, cuando nosotros hablamos de moles de lo que ustedes quieran, estamos haciendo exactamente lo mismo que cuando vamos al mercado y hacemos esto. Si ustedes llegaran al mercado y pidieran una mol de naranjas, le estarían pidiendo al amable o al amable marchante que les dé 6.023 por 10 a la 23 naranjas. Que bueno, creo que en toda la Tierra no existe tal cantidad de naranjas, pero realmente a eso se referirían ustedes si pidieran una mol de naranjas. Esa equivalencia entre lo que es una mol y lo que realmente representa, lo que realmente está atrás de ese uno, es el famoso número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23. Entonces, cuando ustedes piden una mol de lo que quieran, realmente se están refiriendo a esta cantidad, 6.023 por 10 a la 23. Obviamente, pues en la vida normal nosotros no pedimos cosas en moles, pues porque el mol equivale a un número increíblemente grande. Pero si ustedes consideran ya nosotros como químicos, que cuando estamos lidiando con una pequeña muestra que apenas nuestros sentidos pueden percibir, puede ser por ejemplo un granito de sal o puede ser una partícula de polvo, una partícula de arena que está en la playa. Bueno, pues dentro de esa pequeña porción de materia que nosotros podemos percibir, va a haber miles de millones de átomos o de moléculas o de iones o de todos estos entes químicos a los que nosotros nos tenemos que enfrentar. Imagínense entonces en la antigüedad, bueno, los primeros químicos, cuando tenían que hacer cálculos, de enfrentarse a estos números enormes era realmente un reto matemático. Hoy en día pues ya tenemos las calculadoras, tenemos las computadoras, tenemos apoyo tecnológico y aún así a veces hacer este tipo de cuentas pues le cuesta la tecnología. Imagínense en ese entonces, hace 2, 3 siglos, cuando se necesitaban hacer cálculos de esta magnitud. Entonces, una estrategia que nos ofrece las matemáticas precisamente es esa, englobar números muy grandes en números más pequeños. Y entonces yo puedo hablar que, por ejemplo, una mol de algo más una mol de algo pues son 2 moles.
que es algo muy sencillo de hacer. A diferencia de decir, tengo que sumar 6.023 por 10 a la 23 más 6.023 por 10 a la 23. Entonces, el concepto de mol viene a facilitarnos la vida a nosotros los químicos al momento de hacer cálculos. Y a final de cuentas, mol se refiere a cantidad de materia. Me estoy refiriendo a una cierta cantidad de lo que yo quiera. Y nosotros los químicos utilizamos mol para medir cantidad de materia en todos lados. Ahora, relacionado a la mol, hay un concepto que es la masa molar. La masa molar se define como la masa que contiene una mol de sustancia. O sea, si yo pudiera reunir una mol de algo y ponerlo en una balanza, lo que me diga la balanza que pesa eso, pues eso va a ser la masa molar. Dos ejemplos como los que están aquí en la diapositiva. El hidrógeno. Si ustedes lograran reunir una mol de átomos de hidrógeno y los ponen en la balanza, lo que les va a registrar la balanza es 1.01 gramos. ¿Y cómo defino entonces lo que es la masa molar del hidrógeno? Pues yo digo que hay 1.01 gramos de masa por cada mol de hidrógeno. Por eso las unidades son gramos entre mol o gramos por mol a la menos 1, como ustedes lo quieran ver. Si por el contrario ustedes reunieran una mol de átomos de cloro y los ponen en la balanza, lo que realmente estarían reuniendo en términos de masa, de gramos, serían 35.45 gramos. Entonces yo podría decir que la masa molar del cloro es 35.45 gramos por cada mol de átomos de cloro. Y bueno, ya ustedes saben que en la tabla periódica cada uno de los diferentes átomos que existen en la naturaleza o que existen también ya de manera sintética, pues cada quien tiene su masa molar. Ningún elemento tiene la misma masa molar, que es uno de los factores o una de las propiedades que llamamos periódicas, que ustedes seguramente ya pues las repasaron en sus cursos previos de química general. Pero bueno, hasta aquí ya más o menos entendemos lo que son las moles, para qué las utilizamos nosotros los químicos. Pero bueno, a final de cuentas en el curso que vamos a ver y en los que siguen de analítica, ustedes van a ver una química muy importante en general, que es la química del agua. Todo lo que nosotros vamos a ver es química generándose dentro del agua. Y es normal considerar eso para nosotros que estamos empezando a estudiar química, porque pues en el planeta y en los organismos que viven en el planeta, prácticamente todos los procesos químicos, bioquímicos, geoquímicos se llevan a cabo en agua. Todo proceso químico que se da en el agua tiene que ser estudiado considerando que está presente el agua ahí adentro, porque como lo veremos más adelante, el agua también tiene cierto comportamiento químico que puede influenciar cómo se van a comportar todos los compuestos o todos los elementos que estén dentro de ella. Por eso cuando nosotros queremos hablar de cantidad de algo dentro del agua, pues ya no basta nada más con utilizar moles. Hay otras formas de definir cuánto voy a tener de alguna especie química dentro de cierta cantidad de agua. Y justo de aquí surgen las famosas unidades de concentración. Las unidades de concentración es precisamente eso. Quiero saber cuánto hay de un soluto dentro de cierta cantidad de mi solución. Acuérdense que la solución está conformada por lo que yo llamo un soluto y un solvente. Entonces el soluto pues en general es lo que yo estoy disolviendo dentro del solvente. El solvente lo tengo en una cantidad mucho más importante que el soluto en general. Ahora, si nosotros consideramos que nuestro solvente es agua, pues entonces estamos hablando de química de disoluciones acuosas. Y bueno, aquí, aunque uno pudiera pensar que estaríamos hablando de pocas unidades de concentración dentro de química, como ustedes seguramente recordarán, hay infinidad de formas en las que yo puedo definir cantidades dentro del agua. La unidad de concentración típica es la molaridad, es la que manejamos más la mayoría de los químicos. Digamos que es como una unidad de concentración estándar. Y la molaridad lo que me dice es cuántas moles de soluto hay por cada litro de solución.
O en otras palabras, la molaridad se define como moles de soluto, entre volumen de la solución en litros. Un concepto relacionado es la molalidad, pero la molalidad más bien es una unidad de concentración que no tiene que ver mucho con solventes líquidos, tiene que ver más bien con solventes sólidos. Acuérdense que también pueden ustedes tener soluciones sólido-sólido, donde están disolviendo un sólido dentro de otro sólido. Y en ese caso, para yo poder definir cuánto hay de un sólido dentro del otro, utilizo la molalidad, y la molalidad se define como moles de soluto entre kilogramos de solvente. Obviamente nosotros no nos vamos a enfrentar a la molalidad, pues porque el agua es un solvente líquido. Luego viene la normalidad. La normalidad es una unidad de concentración que luego provoca muchos dolores de cabeza. La normalidad se define como el número de equivalentes de soluto por litro de solución, por el volumen en litros de solución. Y bueno, un poquito más adelante abordaremos más en específico a lo que es la normalidad para tratar de entender a qué se refiere esta situación de equivalentes. Ahora, también podemos hablar de porcentajes. De hecho, puedo referirme a porcentajes masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. El porcentaje masa-masa se utiliza mucho, por ejemplo, para definir lo que es la pureza de algo. En los reactivos que a ustedes les dan en el laboratorio, ustedes han visto que tienen cierta pureza, que a veces viene ahí como ensayo. Y bueno, eso significa que de acuerdo a la definición de porcentaje masa-masa, ustedes tienen cierta cantidad en gramos del soluto por cierta cantidad en gramos de la solución, y obviamente esta división está multiplicada por 100 para que les dé el porcentaje. Entonces, porcentaje masa-masa se define gramos de soluto entre gramos de solución por 100. El equivalente en masa-volumen pues se define como los gramos de soluto entre el volumen de la solución en mililitros por 100. Y el porcentaje volumen-volumen se define como mililitros de soluto por mililitros, entre mililitros de solución por 100. Muchas veces ustedes van a tener que hacer la relación entre masa y volumen. Y acuérdense que para poder hacer esta relación tienen que utilizar el término de la densidad. La densidad de hecho se define como masa entre volumen. Solo que aquí tienen que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, una cosa es la densidad del soluto, que va a ser masa del soluto entre volumen del soluto. También podríamos hablar de la densidad del solvente, que es la masa de solvente entre el volumen del solvente. Pero también puedo hablar de la densidad de la solución, es decir, cuando ya tengo juntos al soluto y al solvente. Y eso será la masa de la solución entre el volumen de la solución. Ahora, hay otra unidad de concentración que vamos a estar utilizando mucho, que es P de lo que ustedes quieran. Puede ser, por ejemplo, pH, como normalmente lo conocemos, pOH, P de cloruros, P de lo que ustedes quieran. ¿Cómo se define P? Bueno, a final de cuentas, P es un prefijo matemático. P significa que le van a aplicar el menos logaritmo a lo que viene a la derecha. En este caso, el menos logaritmo de X. Así se define P de X, donde X pues, puede ser lo que ustedes quieran. Entonces, ya en términos matemáticos, P de X va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de X. Generalmente utilizamos aquí la concentración molar. Entonces estaríamos aplicándole el menos logaritmo base 10 a la concentración molar de X. Otra forma de referirnos a la cantidad de sustancia dentro de un solvente es la fracción molar. La fracción molar se define como los moles del soluto entre las moles totales. Generalmente la fracción molar se utiliza cuando ustedes tienen mezclas, cuando ustedes tienen más de un soluto dentro del solvente y pues eso está generando una solución más compleja. Entonces, si ustedes tuvieran una mezcla de A, B y C dentro de cierto solvente, pues entonces ustedes pueden decir que la fracción de A es las moles de A solitas
entre las moles de todo lo demás que está dentro de su solución. Moles de A más moles de B más moles de C. A eso se refiere la fracción molar. Y bueno, otra unidad de concentración muy importante son las partes por millón. Las partes por millón se definen como miligramos de soluto entre el volumen de la solución en litros. Ahora, también hay una forma de hablar de partes por millón, igual se la van a encontrar por ahí cuando estén hablando de solventes sólidos, así como en la molalidad. En ese caso, las partes por millón se definen como miligramos de soluto por kilogramo de solución. Pero bueno, nosotros vamos a estar trabajando con química del agua y entonces nuestra definición de partes por millón pues va a ser miligramos de soluto por litros de solución. Hay otra unidad que se parece mucho a las partes por millón que no está en la tabla, pero son las partes por billón. Las partes por billón se definen como microgramos de soluto entre el volumen de la solución en litros. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, hay una amplia variedad de unidades de concentración para referirnos a cuánto hay de cierto soluto dentro del agua. ¿Cuál tengo que utilizar? Bueno, la verdad es que depende. Muchas veces va a depender de la rama a la que ustedes se vayan a dedicar al final, cuando ya sean químicos. Les decía, la molaridad pues es una unidad estándar, pero si ustedes por ejemplo se van a dedicar a hacer síntesis y tal vez síntesis para vender productos, no sé, por ejemplo, que ustedes quieran sintetizar o purificar ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, para venderlos a las universidades o a las industrias como materia prima, vamos, o como reactivos como los que les dan en los laboratorios, bueno, en ese caso la unidad que ustedes van a manejar más seguramente es el porcentaje, y de hecho el porcentaje masa-masa, porque es lo que está relacionado a la pureza del reactivo que ustedes estarían vendiendo. Si por ejemplo ustedes van a trabajar más en la parte que tiene que ver con química ambiental, química de contaminación del agua, por ejemplo, química de contaminación en alimentos, pues seguramente la que más van a estar utilizando son las partes por millón o las partes por billón, porque ahí sí estaríamos hablando de cantidades de soluto muy pequeñas dentro de una cantidad muy grande de solvente, donde normalmente la molaridad me estaría dando valores entre 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 molar, que es un número muy pequeño. Bueno, en las partes por millón pues ya podríamos estar hablando de 10 partes por millón, 50 partes por millón, que ya no es un número tan, digamos, tan pequeño desde el punto de vista de referirme al soluto que está dentro del solvente. Entonces, pues ahora sí que no hay una unidad de concentración preferida. Les digo, la estándar es la molaridad, es la que más se maneja, pero ya en situaciones más especializadas de la química, ustedes tendrán que enfrentarse a alguna unidad de concentración determinada. Y pues obvio eso hace que ustedes como químicos sean capaces de hablar todos los lenguajes en las diferentes unidades de concentración. Me refiero a que si ustedes trabajan con molaridad y de repente necesitan pasar a porcentaje masa-masa, pues ustedes sean capaces de hacerlo. O que si trabajan con normalidad y de repente tienen que pasar a partes por millón, pues también puedan hacerlo. Entonces, realmente a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en esta parte es justo a eso, a que ustedes sepan pasar de una unidad de concentración a otra y sepan interpretar toda la información que está detrás para que puedan dar este salto. Ahora, cuando ustedes quieren medir cantidad de materia en el laboratorio, no tienen un instrumental, es decir, no tienen un instrumento con el que ustedes puedan llegar, poner ahí algo de la sustancia que quieren medir y que les diga tal cual en el display cuántos moles están midiendo. O sea, ese aparato no existe. Lo que nosotros utilizamos en el laboratorio para medir cantidad de materia es, si es un sólido, pues utilizamos la balanza. Si es un líquido, pues utilizamos pipetas, micropipetas, probetas, etc. Entonces, digamos que nosotros, aunque manejamos moles,
para referirnos a la cantidad de materia como químicos, no tenemos un dispositivo electrónico que me pueda directamente decir cuántos moles estoy midiendo. Por lo tanto, tengo que tener una forma de convertir la información de la masa hacia moles o viceversa, de moles hacia masa. Y ahí es a donde surge esta relación que está aquí arriba. Acuérdense que los moles se relacionan con la masa a través de esta ecuación que está aquí. Las moles del soluto o de lo que ustedes quieran son iguales a la masa en gramos entre la masa molar, que tiene unidades de gramos entre mol o gramos por mol a la -1. Y de esta forma, con esta simple ecuación que está aquí, yo puedo hacer mis conversiones entre masa y moles. Es decir, si yo llego al laboratorio y peso 5 gramos de algo, pues a través de esta ecuación, de esta relación matemática, yo puedo convertir esos 5 gramos a moles y saber exactamente cuántos moles tengo. Y bueno, si el reactivo fuera líquido, no hay problema. Yo puedo medir el volumen, por ejemplo, con una pipeta, mido 5 mililitros y a través de la fórmula de la densidad, yo puedo convertir ese volumen en masa, y ya que tenga la masa, ahora con esta relación yo la puedo convertir en moles. ¿Bien? Bueno, en cuanto a la normalidad de repente cuesta mucho trabajo imaginarla, luego da muchos dolores de cabeza, pero realmente es más sencilla de lo que parece, y nos podemos apoyar en el concepto de molaridad para entenderla un poco mejor. Fíjense, la molaridad, voy a traer las definiciones para que las tengamos frescas. La molaridad se define como moles de soluto entre volumen de la solución en litros, ¿ok? Y acuérdense que las moles se definen como masa entre masa molar. Bueno, cuando ustedes se enfrentan a la normalidad se define como las equivalentes de soluto, o el número de equivalentes de soluto, entre el volumen de la solución en litros. Pero bueno, ¿qué son los equivalentes? ¿Cómo los defino matemáticamente? Bueno, matemáticamente los equivalentes se definen como la masa en gramos entre un concepto que es el peso equivalente. ¿Sale? Si ustedes comparan esta ecuación que está aquí con la ecuación de moles, que está acá, pues fíjense, moles se define como masa entre masa molar y equivalente se define como masa entre peso equivalente. La única diferencia entre los dos es que la masa la estoy dividiendo por un lado en masa molar y por otro lado en peso equivalente, ¿ok? Pero bueno, ahora, ¿qué es el peso equivalente? El peso equivalente se define como la masa molar entre N, donde N es el número de hidrógenos o de hidróxidos o de electrones que puede ceder la molécula. Es decir, aquí yo tengo que tener cierto conocimiento de las características químicas de la especie química que estoy tratando de definir en términos de normalidad. Yo tengo que saber de todos los grupos funcionales o de todos los sitios que tiene la molécula, dónde puede haber hidrógenos que puedan salir ya cuando esté disuelta en agua, o hidróxidos, ya grupos OH, que también puedan salir, o incluso de electrones que puedan saltar de una especie a otra. Una vez que yo tenga este conocimiento, yo puedo saber cuánto vale N. Por ejemplo, el ácido fosfórico, cuya fórmula es H3PO4, los 3 hidrógenos que tiene se dice que son ácidos. Es decir, esos 3 hidrógenos pueden salir o entrar de la estructura. Entonces, en ese caso, para el ácido fosfórico, esta N asterisco sería 3. En el caso, por ejemplo, del ácido acético, ahí sí ya no es tan sencillo. La estructura del ácido acético es CH3COOH. Entonces, si ustedes ven la molécula, pues en total tiene 4 hidrógenos. Pero resulta que no todos esos hidrógenos son capaces de salir de la estructura. De hecho, solamente uno es capaz de salir, el que está unido al grupo carbonilo, el grupo carboxilo, el COOH. ¿Sale? Entonces, solamente ese hidrógeno es capaz de salir, solamente ese hidrógeno lo puede ceder la molécula.
Entonces, aunque el ácido acético tiene en total 4 hidrógenos en su estructura, solo uno puede entrar y salir, y entonces en ese caso N valdría 1. ¿Ok? Esta situación de que algunos hidrógenos o algunos grupos puedan entrar y salir, pues depende mucho del tipo de enlace que tienen por ahí. Como les decía, pues tienen que acudir a todos sus conocimientos que tienen de química, pues para tratar de entender a la molécula con la que se están enfrentando. Los 3 hidrógenos que no salen de la estructura del ácido acético, pues se debe a que el enlace que están formando con el carbono, pues es un enlace predominantemente covalente. Y acuérdense que los enlaces covalentes son muy fuertes y en agua pues se mantienen fuertes. Y el hidrógeno que está en el grupo carboxilo, que está unido a un oxígeno, pues más bien tiene un enlace predominantemente iónico. Y como es iónico, al agua le cuesta menos trabajo poder arrancar ese hidrógeno y hacer que la molécula lo ceda. No puede hacerlo con los otros 3, pero sí puede hacerlo con este que está unido al oxígeno del grupo carboxilo. Por eso, aquí yo puedo ver dentro de la estructura del ácido acético que solamente este hidrógeno puede salir. Pero bueno, esto es para ejemplificar que ustedes ya tienen que tener cierto conocimiento de la estructura de la molécula a la que se están enfrentando, analizarla y entonces poder determinar cuántos hidrógenos o hidróxidos o electrones pueden salir de ella. Y con esto yo pueda calcular el peso equivalente. Ahora, el peso equivalente, si se dan cuenta, es una masa molar que está corregida por el número de especies que puede ceder la molécula. Lo único que estoy haciendo es, la masa molar la estoy dividiendo entre ese número de especies que entran y salen. Y así es como yo estoy definiendo el peso equivalente. En otras palabras, el peso equivalente es la masa molar corregida. Y esa masa molar corregida yo la utilizo para sacar las equivalentes. Cuando no corrijo, esto se llama moles. Y cuando corrijo se llama equivalentes. Moles es masa entre masa molar. Ahí no estoy corrigiendo la masa molar. Pero si yo corregí la masa molar para sacar peso equivalente, pues esto ya no se llama moles, se llama equivalente. Entonces el equivalente se definirá como masa entre peso equivalente. Fíjense que las ecuaciones son muy similares a lo que estábamos viendo anteriormente aquí, en moles y en molaridad. Fíjense, la molaridad pues es moles entre volumen de la solución en litros. Normalidad es moles que fueron corregidos gracias a la masa molar corregida, que ahora se llama equivalentes entre volumen de la solución en litros. Entonces fíjense cómo la molaridad y la normalidad van de la mano, solo que la normalidad se define como una molaridad corregida, considerando este número de hidrógenos, hidróxidos o electrones que pueden entrar o salir de la molécula. Ahora, hay una forma más sencilla de visualizar la relación entre normalidad y molaridad. Si yo quiero pasar de una a otra, pues puedo utilizar esta ecuación que está aquí. La normalidad se define como la molaridad por el número de hidrógenos, hidróxidos o electrones que puede ceder la molécula. Entonces, directamente aquí, si me cuesta trabajo pasar por toda esta parte de la normalidad, bueno, yo considero esta relación. Por ejemplo, si me dicen que cierta solución está a una concentración 0.1 normal, bueno, puedo pasar a molaridad, sabiendo otra vez el número de partículas que se intercambia. Bueno, saco molaridad y ya con la molaridad como que uno está más familiarizado con ella y ya puede hacer sus cálculos de una manera más confiable. Incluso, aunque por ejemplo les pidieran pasar de normalidad a partes por millón, podrían pasar primero de normalidad a molaridad y ya que tengan la molaridad pasar a partes por millón. Ahora, si ustedes entienden muy bien toda esta parte de la normalidad, pues adelante, ustedes también pueden pasar por todas estas definiciones hasta llegar a la unidad de concentración que ustedes quieran convertir. Muy bien, espero que les haya quedado un poquito más claro el concepto de normalidad, que como les comento no es más que una molaridad pero corregida, y está corregida desde la masa molar. Ya la masa molar ya no se va a llamar como tal, más bien se va a llamar peso equivalente. Muy bien.
Bueno, ahora en el laboratorio, pues el primer paso que nosotros hacemos para trabajar ahí es preparar nuestras soluciones. Es lo primero que tenemos que hacer. Y como les comentaba en algún momento, estas soluciones tienen que estar muy bien preparadas, porque si hay algo mal en ellas, aunque yo sea muy disciplinado haciendo todo mi procedimiento experimental, voy a estar acarreando un error desde el principio. Ahorita ya podemos hablar que este error pues va a ser sistemático. ¿Se acuerdan de las clases anteriores? Voy a tener un error sistemático porque no preparé de entrada. Desde el principio mi solución está mal y entonces ese error lo voy a estar arrastrando durante todo mi proceso experimental. Tengo un error sistemático y este error sistemático le va a pegar directamente a la exactitud del procedimiento que yo estoy realizando. Entonces tengo que tener mucho cuidado con la parte de preparación de soluciones. Y toda esta historia empieza desde los cálculos que yo estoy haciendo para poder, previamente a entrar al laboratorio, saber cuánto tengo que medir para preparar cierta solución. Ahora, en esta parte cada quien tiene sus formas para pues hacer su procedimiento de cálculos para preparar soluciones. Estos pasos que están aquí, digamos que son una recomendación. No necesariamente los tienen que seguir ustedes al pie de la letra si ustedes ya preparan bien sus soluciones y ya tienen su método establecido. Pero bueno, igual les puede ayudar a algunos que les cuesta todavía trabajo. Entonces, para que hagan sus cálculos relacionados a concentraciones, lo que yo les sugiero es lo siguiente. Primero, hay que identificar qué unidad de concentración están trabajando. Si ustedes quieren preparar una solución de 100 partes por millón, bueno, pues entonces su unidad de concentración a la que se van a enfrentar son las partes por millón. Segundo, necesitan establecer el volumen que quieren preparar. Si por alguna situación quieren preparar 100 mililitros, bueno, ya sé que tengo que preparar 100 mililitros. Es muy común que de repente en el laboratorio algunas prácticas, por ejemplo, les dicen prepara hidróxido de sodio, prepárate 1 litro de solución de hidróxido de sodio. Y cuando ustedes ya están haciendo la experimentación o están viendo el protocolo, pues realmente no necesitan 1 litro, solamente necesitan a lo más 10 mililitros. Entonces ahí el desperdicio de reactivo es increíble. Aquí ustedes poco a poco tienen que desarrollar su intuición química. De acuerdo al procedimiento que ustedes estén revisando previo a entrar al laboratorio, ustedes se tienen que dar cuenta si estos volúmenes que les están solicitando para las soluciones pues son necesarios y no va a implicar un desperdicio de reactivo. Créanme que los reactivos no son económicos, son caros. A la universidad le cuestan, obviamente a ustedes les cuesta porque indirectamente esos reactivos, parte de ellos al menos, viene de lo que ustedes pagan de colegiatura y todo eso. Y cuando ustedes estén en la industria trabajando, cuando ustedes estén en un centro de investigación, sus empleadores se van a fijar, entre otras cosas, justo en estas situaciones, que ustedes no le hagan perder dinero a la compañía. Si ustedes desperdician reactivos, implica un gasto para la compañía extra y la compañía no le va a gustar eso y no van a durar ustedes mucho tiempo en su puesto si es que se los dan, o de plano no van a pasar los primeros exámenes para ver si se quedan. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte, hay que economizar y ustedes mismos se tienen que ir dando cuenta. Acuérdense que previo a entrar al laboratorio, ustedes tienen que revisar el protocolo, tienen que revisar qué es lo que van a hacer. Y ahí es donde ustedes van a poder discriminar si realmente las cantidades que les están proponiendo son necesarias o no son necesarias. Luego, ya que ustedes saben qué volumen tienen que preparar de solución, ahora necesitan identificar en la unidad de concentración que van a trabajar si esa unidad está relacionada a moles o a masa. Si seguimos en el entendido de que quieren preparar 100 partes por millón, bueno, ¿cómo se definen las partes por millón? Las partes por millón se definen como miligramos de soluto entre el volumen de la solución en litros. Entonces mis partes por millón están directamente relacionadas a masa.
Si en otra solución yo quisiera preparar hidróxido de sodio 1 molar, pues entonces me estoy enfrentando a otra unidad de concentración que es la molaridad. La molaridad se define como moles del soluto entre el volumen de la solución y pues entonces está relacionada directamente con moles en lugar de masa. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes identifican eso, no está aquí tal cual, pero lo que ustedes tienen que hacer es, ya que tienen la unidad de concentración, ya que saben con quién se está relacionando, entonces, sabiendo cuánto quieren preparar, por ejemplo, yo sé que quiero preparar 100 partes por millón, o sea, ya sé qué concentración necesito. Y sabiendo el volumen que quiero preparar, entonces utilizando eso, de la ecuación de unidad de concentración, despejen para obtener o moles o masa. Si es partes por millón, pues lo que yo voy a despejar es masa, los miligramos, y si es molaridad, por ejemplo, pues yo ahí voy a despejar para obtener moles. ¿Ok? Ahora, si de acuerdo al volumen ustedes lograron calcular moles, pues esas moles ustedes las van a tener que pasar a masa. ¿Cómo? Pues a través de esta ecuación que está aquí que me relaciona moles y masa. Fíjense, lo que estoy haciendo es pasar de la unidad de concentración, apoyarme en qué concentración quiero, qué volumen quiero, para sacar o moles o masa. Si lo que obtuve son moles, entonces tengo que transformar esas moles a masa. O sea, todo lo estoy dirigiendo a masa. ¿Por qué? Pues porque mi instrumento para medir cantidad de materia es masa. Necesito la masa que tengo que pesar en la balanza para preparar mi solución. Ahora, ya que tengo la masa, ahora necesito ver si el reactivo con el que me estoy enfrentando, el reactivo que me van a dar a mí en el laboratorio, es puro o impuro. ¿Qué significa eso? Si está al 100% de pureza, pues es un reactivo puro, y si yo peso 5 gramos de eso, voy a estar seguro que son exactamente 5 gramos. Pero lo común es que los reactivos no sean 100% puros, que sean impuros. En este caso yo tengo que ver cuál es la pureza del reactivo, que normalmente me la van a dar en porcentaje, y acuérdense que como habíamos platicado es un porcentaje masa-masa. Si por ejemplo a mí me dicen que mi reactivo está al 50% de pureza, eso significa que por cada 100 gramos del reactivo, de esos 100 gramos, 50 gramos son realmente la especie que yo quiero considerar para preparar mi solución. Por ejemplo, a ustedes en el laboratorio les dan ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico generalmente se los dan a un 37% de pureza. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tomaran 100 gramos de lo que está en ese envase que les están dando, dentro de esos 100 gramos realmente van a tener 37 gramos del ácido clorhídrico. Entonces, tengo que considerar la pureza al momento de hacer mis cálculos para preparar mis soluciones. Tengo que corregir la masa, ¿ok? Para que yo pueda tomar el equivalente necesario del reactivo impuro y lograr la masa que yo calculé en el punto 4. Y el último punto es, si el reactivo es líquido, bueno, pues de la masa ustedes tienen que pasar a volumen, y para hacer eso, como habíamos comentado antes, van a necesitar conocer la densidad del reactivo que a ustedes les están dando. Una cosa, tengan aquí mucho cuidado, una cosa es la densidad del reactivo y otra la densidad del compuesto puro. Por ejemplo, regresando al ácido clorhídrico al 37%. Una cosa es hablar de la densidad de lo que está en el envase, que está al 37%, y otra es hablar de la densidad del ácido clorhídrico puro. De hecho, el ácido clorhídrico es un gas. Por eso cuando ustedes están manejándolo, supongo que ya lo manejaron en el laboratorio, les piden que lo manejen en la campana, porque cuando ustedes lo abren salen ciertos vapores. Esos vapores que están saliendo son ácido clorhídrico puro.
es el ácido clorhídrico que se está escapando del agua. Realmente el reactivo que ustedes les están dando en el laboratorio es una solución muy concentrada de ácido clorhídrico en agua. Y sí, es una solución gas líquido. El ácido clorhídrico, que es gas, está siendo agarrado por las moléculas de agua, que es líquida. Entonces eso es una solución gas líquido. Pero en la superficie, o sea, digamos, una molécula de ácido clorhídrico que está justo en medio del líquido que tienen ustedes en el frasco, esa molécula está rodeada por moléculas de agua. O sea, tiene moléculas de agua arriba, abajo y a los lados. Y estas moléculas de agua lo agarran y no dejan que se vaya a la superficie. Pero también tienen ácidos clorhídricos en la superficie. Entonces, como está justo en la superficie, hay aguas nada más abajo y tal vez algunas a los lados. Es decir, tengo menos aguas que logran agarrar al ácido clorhídrico. Entonces va a haber un momento en que el ácido clorhídrico logre romper la atracción de estas aguas, o sea, logre zafarse de ellas, y el ácido clorhídrico va a salir en su forma natural, en su forma de gas. Entonces por eso cuando ustedes lo abren, ven este vapor blanco, que es justo el ácido clorhídrico que estaba en la superficie y que logró escaparse del agua. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes aspiran estos gases pues son ácido clorhídrico puro, que si se va dentro de sus pulmones, como sus pulmones tienen agua, el ácido clorhídrico regresa al agua y al momento de volverse a disolver en el agua generan una reacción que luego lo vamos a ver, bueno, a lo mejor ustedes ya lo saben, es una reacción muy exotérmica. Exotérmica significa que genera mucho calor. Y ustedes lo han visto al momento de tratar de disolver en un poco de agua unas gotitas de ácido clorhídrico. El vaso se calienta mucho. Luego vamos a ver por qué el ácido clorhídrico pues es un ácido que se rompe en sus iones y ese rompimiento genera mucho calor. Entonces imagínense el vapor entrando a sus pulmones están húmedos, el ácido clorhídrico se mete ahí, tal cual, hay una reacción exotérmica, pues se están quemando los pulmones. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ya me desvié un poquito del tema, pero bueno, es necesario que ustedes lo sepan para que tengan mucha precaución con este tipo de reactivos. Vamos a ver dos ejemplos, y aquí me van a tener que disculpar la letra, pero de repente hago estas cosas muy rápido, y a veces pues mi cerebro va más rápido que lo que puede darle la mano. Vamos a ver este primer problema que está aquí. Les piden realizar los cálculos necesarios para determinar cuánto tendrían que medir de ácido clorhídrico, hablando de este amigo, al 37% de pureza si se requiere preparar una solución 0.1 molar en 250 mililitros. Y me dan ciertos datos para el ácido clorhídrico, me dan su masa molar y me dan la densidad del reactivo que está al 37% de pureza. Ojo, no es la densidad del vapor o del ácido clorhídrico puro como gas, es la densidad de lo que tengo en el frasco que está al 37%. Ahora, aquí tengo que comentarles, a final de cuentas todo esto es un repaso, porque nosotros como analíticos necesitamos preparar muy bien las soluciones. Entonces, si ustedes tienen por ahí algún vacío en la parte de preparación de soluciones, pues es momento de llenar el bache. A algunos de ustedes, pues igual no tienen tantos problemas, pueden hacer estos cálculos muy bien y de una forma muy precisa y exacta. Y pues para hacer todo esto hay diferentes formas de abordarlo. Lo que yo les voy a presentar es el método desarrollado, digamos, es el más sencillo paso a paso para entender qué es lo que estoy haciendo. Algunos de ustedes puede ser que hayan sido educados haciendo estos cálculos utilizando tal cual análisis dimensional. Es decir, multiplicar las variables parte por parte de manera que cuando yo haga el análisis dimensional pues me queden las dimensiones que yo necesito de la variable que estoy buscando. Si estoy buscando masa, pues hacer varias multiplicaciones y divisiones de forma que yo obtenga masa al final. Ustedes pueden hacerlo como quieran o como les hayan enseñado. La cosa es que todos tenemos que llegar al mismo punto, tenemos que llegar al mismo resultado. No importa la forma en la que lleguemos,
pero todos tenemos que obtener lo mismo. Entonces, si ustedes quieren hacerlo con análisis dimensional porque lo entienden muy bien y se les hace más sencillo, adelante. Yo lo voy a hacer de la forma desarrollada para apoyar a sus compañeros que tal vez les cuesta trabajo razonar la parte del análisis dimensional y poder, digamos, a final de cuentas estamos haciendo lo mismo, nada más que aquí es como, pues, hacer como un poco de una disección, ¿no? Hacer parte por parte y analizar parte por parte, órgano por órgano, en qué consiste todo el cuerpo que estoy estudiando aquí. Entonces, de acuerdo a las reglas que les comenté hace rato, pues yo quiero ácido clorhídrico 0.1 molar. Entonces, primero voy a identificar la unidad de concentración que voy a utilizar. Es molaridad. Bueno, ¿cómo se define molaridad? Molaridad se define como moles de soluto entre volumen de la solución. Ya que tengo identificada la unidad de concentración, entonces ahora lo que voy a hacer es ver si ya tengo definido el volumen y la concentración que yo necesito. De hecho, pues si la tengo es 0.1 molar lo que necesito y necesito 250 mililitros. Entonces, con estos datos y la definición de molaridad, voy a despejar las moles, voy a obtener las moles de ácido clorhídrico que yo necesitaría para preparar la solución. Entonces, despejo las moles, me va a quedar aquí que moles es molaridad por volumen de la solución en litros. Si yo sustituyo, pues me va a quedar 0.1 moles entre litro por 0.25 litros. Igual aquí, tal vez algunos les enseñaron a manejar milimoles para no tener que pasar los mililitros a litros. Es lo mismo, ustedes pueden hacerlo igual. Nos tiene que dar lo mismo a final de cuentas. Pero bueno, si me voy directamente a las unidades que yo tengo aquí, pues va a ser 0.1 mol entre litro por 0.25 litros. Lo que me va a dar que las moles que yo necesito para preparar mi solución de ácido clorhídrico son 0.025 moles. Ahora, no tengo un instrumento para para medir moles, entonces tengo que transformar estas moles a masa y para eso voy a utilizar la relación moles-masa, que es esta. Moles es igual a masa entre masa molar. Despejo la masa me va a quedar como moles por masa molar. Y entonces la masa que yo necesito para preparar mi solución de ácido clorhídrico va a ser 0.025 mol por la masa molar del ácido clorhídrico que ya me la están dando, 36.45 gramos por mol. Y entonces, haciendo el cálculo, obtengo que lo que yo necesitaría pesar de ácido clorhídrico para preparar mi solución es 0.91125 gramos. Esto es lo que yo necesitaría. Más bien es lo que yo necesito de ácido clorhídrico para preparar mi solución. Ahora, el siguiente paso es, ¿el reactivo es 100% puro? O sea, si yo pesara eso, ¿realmente serían 0.91125 gramos de ácido clorhídrico? Pues la respuesta es no, porque la pureza que me están dando es de 37%. ¿Qué significa que yo tenga una pureza del 37%? Significa que si yo tomo 100 gramos del reactivo impuro, o sea, del reactivo al 37%, de esos 100 gramos, solo 37 gramos son de ácido clorhídrico. Entonces, yo tengo que corregir lo que voy a pesar en la balanza. Necesito saber cuánto tengo que tomar del reactivo impuro para que dentro de él existan los 37 gramos, los 0.91125 gramos que yo necesito. Entonces aquí puedo usar directamente una regla de 3. Entonces, si por cada 100 gramos de lo que está en el reactivo yo tengo 37 gramos de ácido clorhídrico y yo necesito para preparar mi solución 0.91125 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuánto tengo que tomar realmente del reactivo que está al 37%? Si hago la regla de 3, pues me va a quedar que la masa que yo tendría que tomar del reactivo impuro al 37% es 2.4628 gramos. En otras palabras, de ese reactivo impuro, yo tendría que pesar esto, porque dentro de estos 2.4628 están los 0.91125 de ácido clorhídrico que yo necesito. Y el resto es
pues otras cosas. Puede ser agua, pueden ser impurezas, cosas que realmente no tienen nada que ver con mi solución. Pero dentro de esta masa está lo que yo realmente necesito de ácido clorhídrico, que es 0.91125. ¿Ok? Ahora, resulta que mi ácido clorhídrico no es un sólido como para pesarlo en la balanza, es un líquido. Entonces yo tengo que medirlo con instrumentos que me ayudan a medir líquidos. Tengo que convertir entonces esta masa del reactivo impuro que ya determiné a volumen que yo tendría que tomar del reactivo impuro. Y entonces para eso utilizo la densidad. La densidad se refiere como masa entre volumen. Entonces si yo despejo el volumen, pues el volumen pasa aquí arriba y la densidad pasa abajo. El volumen que yo tendría que medir sería la masa entre la densidad, o en otras palabras 2.4628 entre 1.2 gramos por mililitro, y eso les va a dar 2.0523 mililitros. En otras palabras, para preparar mi solución 0.1 molar en 250 mililitros, yo tengo que medir con la ayuda de alguna pipeta que sea muy precisa 2.0523 mililitros. Esta cantidad, bueno, aquí ya en el laboratorio, para prepararla, tengo que ver que estoy utilizando ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es muy agresivo, es un ácido muy fuerte, entonces acuérdense, siempre es el ácido al agua. Entonces yo tomaría mi matraz aforado de 250 mililitros, le pondría algo de agua, aproximadamente unos 100 mililitros. Dentro de esos 100 mililitros, ahora sí pongo esos 2.0523 mililitros de ácido clorhídrico, aforo con el agua que haga falta, agito y ya tendría yo preparada mi solución 0.1 molar de ácido clorhídrico. Vamos a ver este segundo problema que está aquí. Dice, para medir el volumen requerido para preparar la solución del problema anterior, se tiene disponible una pipeta graduada de 10 mililitros con mínima graduación de 0.1 mililitros. Hay que recalcular la concentración. Esto es algo muy normal en el laboratorio. O sea, si ustedes ven este valor del problema 1 que calcularon, bueno, pues para medir 2.0523 mililitros exactamente, pues va a ser complicado. Sobre todo porque en el laboratorio, pues tal vez lo menos que ustedes puedan medir, como dice el problema 2, son las décimas de mililitro, ¿no? O sea, yo no voy a poder medir este 5, este 2 y este 3. Lo más que puedo medir es hasta aquí. Entonces, de hecho lo hacemos en el laboratorio. Si ustedes obtienen esto, pues inmediatamente lo que ustedes hacen es o medir 2, tal cual, o algunos de ustedes medirán 2.1. Pero el error que cometemos es decir que con eso yo ya preparé mi solución 0.1 molar, y la realidad es que no va a ser exactamente 0.1 molar porque yo no medí exactamente esto. Entonces, digamos, no está mal si yo tengo que medir más o menos porque yo estoy restringido al material que me están dando, pero lo que sí tendría que hacer es recalcular mi concentración de acuerdo a lo que yo medí. Es decir, si no va a ser 0.1 molar exactamente porque yo no medí 2.0523 y nada más medí 2, por ejemplo, pues tendría yo que hacer mis cálculos a la inversa para llegar a la real concentración que yo tendría en el matraz que estoy utilizando. Y bueno, vamos a hacerlo aquí en el problema 2. Fíjense, a mí me están diciendo que tengo una pipeta graduada de 10 mililitros y la graduación mínima es de 0.1 mililitros. Si me están diciendo que la graduación mínima es de 0.1 mililitros, como estaba platicando yo ahorita, de esta cantidad que está aquí, pues yo nada más puedo medir hasta las décimas. Entonces, bueno, aquí yo considero que como tengo un 5 que va a desaparecer, pues este valor de 0 lo voy a elevar a pues una unidad. Y entonces yo digo, ok, voy a medir 2.1 mililitros. Mi solución la voy a preparar con 2.1 mililitros. Y así lo hago, ¿no? En el laboratorio mido 2.1, lo pongo en mi matraz aforado, aforo y ya tendría mi solución preparada. Pero yo ya sé que no va a ser exactamente 0.1 molar, porque tomé de más con respecto a este valor que es el que me dieron mis cálculos. Bueno, pues entonces tengo que
como les comentaba, hacer algo así como ingeniería inversa para regresarme y llegar a la concentración de partida que yo estoy teniendo. Entonces vamos a hacerlo. Ya sé que yo medí 2.1 mililitros, ¿ok? Fíjense, aquí el último paso en el problema 1 fue pasar de la masa del reactivo impuro al volumen. Bueno, pues entonces mi primer paso en el problema 2 va a ser del volumen que yo medí a través de la ecuación densidad pasar a la masa del reactivo impuro. O sea, estoy yéndome completamente al revés. Ok, bueno, pues si la densidad se define como masa entre volumen, pues la masa del reactivo va a ser densidad por volumen. Entonces, la masa del reactivo al 37%, la masa del reactivo impuro, va a ser 1.2 gramos por mililitro la densidad por el volumen que yo medí, que es 2.1 mililitros. Y eso me va a decir que la masa del reactivo al 37% que realmente tengo es 2.52 gramos. ¿Sale? Ahora, la masa del reactivo impuro yo la determiné a partir de la masa que necesitaba realmente del ácido clorhídrico. Entonces, aquí tengo que hacer exactamente lo contrario. A partir del reactivo que yo tengo que pesar, que ya determiné aquí, 2.52 gramos, yo tengo que determinar cuánto ácido clorhídrico habría aquí adentro metido. Bueno, pues otra vez hago la regla de 3. La regla de 3 me dice de la pureza que por cada 100 gramos del reactivo al 37%, lo que yo tengo son 37 gramos netos de ácido clorhídrico. Pero lo que yo pesé realmente, gracias a la medida de 2.1, fueron 2.52 gramos del reactivo impuro. Entonces lo coloco aquí en mi regla de 3 y lo que voy a determinar es la masa real de ácido clorhídrico que hay dentro de estos 2.52 gramos. Entonces hago la multiplicación 2.52 por 37 y lo que me dé lo divido entre 100 y eso me da que lo que realmente estoy midiendo de ácido clorhídrico son 0.9324 gramos. O sea, dentro de estos 2.52 gramos, lo que realmente tengo de ácido clorhídrico son 0.9324 gramos. Esto es lo que realmente yo estoy tomando de ácido clorhídrico. Ahora, ya que tengo la masa de ácido clorhídrico, pues ahora voy a pasar a las moles de ácido clorhídrico porque las necesito para sacar la concentración molar. Entonces, moles de ácido clorhídrico pues se definen como masa entre masa molar. Entonces, moles de ácido clorhídrico serían 0.9324 gramos entre la masa molar del ácido clorhídrico, que es 36.45 gramos por mol. Y eso me da 0.02558 moles. Y ahora sí, calculo la concentración molar del ácido clorhídrico, que va a ser moles entre volumen, 0.02558 mol entre 0.25 litros, y eso me da la concentración real que yo estoy preparando, que es 0.1023 molar. Obviamente es un poco más alta de lo que yo espero, pues porque me di un poco más de lo que me decían mis cálculos teóricos que hice al principio. Esto es típico de lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Les digo, a veces nosotros no podemos pesar exactamente las cantidades que obtengo teóricamente al momento de hacer mis cálculos en la libreta y tengo que ajustarme al instrumental que yo tengo en el laboratorio. Y no hay problema, normalmente así lo hacemos. Pero si yo no recalculo la concentración para saber realmente qué es lo que yo tengo, ahí sí estoy en problemas, porque otra vez voy a estar cometiendo un error. No voy a tener exactamente 0.1 molar, voy a tener más de esa concentración, 0.1023, que a lo mejor este 0.023 puede sonar que es prácticamente nada, pero créanme que en experimentos muy finos, donde estamos hablando de cantidades muy pequeñas del soluto o muy pequeñas de una muestra, este 0.023 puede ser determinante y puede ser la diferencia entre una buena medición o una medición que salga muy mal y con errores muy fuertes en la parte de la exactitud. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver este otro ejemplo que está aquí. Les dicen, el metanol, su fórmula es CH3OH,
masa molar es 32.04 gramos por mol y su densidad es 1.1 gramos por mililitro. Es un alcohol usado para adulterar bebidas alcohólicas. Ahí sí tengan mucho cuidado porque el metanol lo mínimo que puede hacer es dejarlos ciegos, lo máximo que puede hacer es matarlos. Pero bueno, ese es otro cantar, ¿no? Les dicen, describa cómo preparar 10 mililitros de una solución a 5000 partes por billón de metanol si el reactivo disponible tiene una pureza del 100%. Aquí no me tengo que preocupar por la pureza porque mi reactivo va a estar al 100% de pureza. Ok, ahora mi unidad de concentración es diferente. Ahora lo que yo quiero preparar son partes por billón. Entonces tengo que identificar la unidad de concentración y ver cómo se define. Partes por billón se define como microgramos de soluto entre el volumen de la solución en litros. Entonces, como ya tengo las partes por billón que yo quiero preparar, que son 5000, ya sé qué volumen quiero preparar 10 mililitros, pues a partir de la definición de partes por billón yo puedo despejar los microgramos de soluto que yo necesitaría para prepararla. Entonces si lo hago, pues va a quedar que los microgramos serían las partes por billón por el volumen, entonces serían 5000 microgramos por litro por 0.01 litros, lo que me da 50 microgramos. Si yo paso estos microgramos a gramos, pues me va a dar 5 por 10 a la menos 5 gramos. Acuérdense que 1.000.000 de microgramos sería un gramo. O si lo quieren ver desde otro punto de vista, 10 a la menos 6 gramos sería un microgramo. Entonces hay que aplicar la conversión ahí a gramos. Entonces aquí lo que podrían hacer es multiplicar este 50 por 10 a la menos 6. Y ya les va a quedar que el equivalente en gramos es 5 por 10 a la menos 5. ¿Para qué tuve que hacer esto? Pues porque necesito utilizar la densidad, porque la masa no me sirve, porque mi reactivo, el metanol, es líquido. Entonces esta masa la tengo que pasar a volumen. Fíjense que aquí no hice el procedimiento de corrección por pureza, pues porque me dicen que el reactivo está al 100%. Que bueno, muy pocos reactivos cumplen con esa situación. Entonces normalmente voy a tener que pasar por la corrección de pureza. Pero bueno, como aquí estoy al 100% no me preocupo. Lo que yo calculé aquí es lo que yo puedo pesar directamente con el reactivo que me den. Entonces los microgramos ya los pasé a gramos. Y utilizo la fórmula de la densidad del metanol para convertir esta masa en volumen. Entonces despejando me quedaría que el volumen es la masa entre la densidad, o sea 5 por 10 a la menos 5 gramos entre 1.1 gramos por mililitro. Y entonces lo que me va a quedar es que el volumen de metanol que yo necesitaría es 4.545 por 10 a la menos 5 mililitros. Entonces, si yo tuviera instrumental para medir esto, pues lo tomaría, lo pondría en el matraz aforado de 10 mililitros, aforo con agua y ya tendría preparada mi solución de 5000 partes por billón. Obviamente en el laboratorio medir esta cantidad va a ser muy complicado, no me lo están preguntando aquí nada más me piden el valor puro y rudo, que sería este, pues estamos hablando de 0.00004545 mililitros que habría que medir. Entonces difícilmente incluso las micropipetas van a tener problemas para medir esas cantidades. Entonces pues hay que buscar alternativas para poder preparar estas soluciones que yo no puedo accesar por digamos el instrumental normal que yo voy a encontrar en un laboratorio. Y bueno, pues para eso tenemos que voltear a ver una parte importante de la preparación de soluciones, que son las llamadas diluciones. En una dilución lo que ustedes hacen es partir de una solución que está a una concentración digamos alta, toman un poco de esa solución, la ponen en un matraz aforado, aforan y entonces lo que están haciendo es una dilución, están diluyendo, como más o menos están aquí en las fotografías y en las imágenes de la diapositiva. Entonces, por ejemplo, si yo de este vaso que tiene, pues no sé, agua de Jamaica y le tomo, ¿qué les gusta? 5 mililitros, lo paso a este vaso y le pongo agua, pues obviamente estoy diluyendo el agua de Jamaica. Si de aquí tomo otros 5 mililitros y los paso aquí y vuelvo a llenar con agua, estoy diluyendo todavía más.
Si vuelvo a tomar de aquí 5 mililitros y los pongo acá y otra vez le pongo agua, pues estoy haciendo una dilución continua, y aquí con los cambios de color pues yo puedo ver físicamente cómo se van diluyendo todos los componentes de la jamaica. Pues poco a poco, de una solución concentrada, yo la estoy utilizando para llegar a soluciones más diluidas. Lo mismo acá. Aquí por ejemplo tomo 1 mililitro y lo lleno con 9 mililitros para completar 10. Pero puedo tomar otro mililitro y agregarle 9 otra vez para completar 10, y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es una dilución en continuo, y cada vez que yo hago la dilución, obviamente pues estoy bajando la concentración de la especie química que está dentro. Entonces yo puedo tratar de utilizar el concepto de dilución para preparar soluciones a concentraciones muy pequeñas, como la que yo tenía acá, aquí, que necesitaba yo 5000 partes por billón, que pues directamente lo que yo tendría que medir de mi reactivo madre es demasiado pequeño. Bueno, pues puedo utilizar la técnica de la dilución para poder preparar esta solución que no puedo preparar directamente. Y bueno, para eso tengo que fijarme en la fórmula general de la dilución, que a lo mejor ustedes ya la conocen. La fórmula es volumen de la solución 1 por la concentración de la solución 1 es igual al volumen de la solución 2 por la concentración de la solución 2. O sea, normalmente la solución 1 es de la que yo parto, y la solución 2 es la solución que yo quiero preparar. O puede ser viceversa, ¿no? Como ustedes elijan. A final de cuentas, las matemáticas van a ser las mismas. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a regresar al ejemplo, de hecho, del metanol. ¿Ok? Fíjense. Aquí me preguntan en el inciso B: ¿cómo prepararía por dilución 10 mililitros de otra solución de etanol a 0.5 partes por millón? Perdón. Ok. Bueno, aquí lo primero que tengo que identificar es que las dos unidades de concentración del inciso A y del inciso B son diferentes. Miren, aquí la redacción no es muy buena, pero esta dilución, o sea, la preparación de la solución de 0.5 partes por millón, la tengo que hacer a partir de la solución que está en el inciso a partir de la de 5000 partes por billón, no a partir del reactivo madre, ¿ok? Entonces digamos, primero con el reactivo madre preparé la de 5000 partes por billón, y ahora de mi solución de 5000 partes por billón tengo que preparar otra que sean 10 mililitros, 0.5 partes por millón. Entonces necesito hacer homogéneas las unidades de concentración que voy a trabajar. Entonces, si aquí estaba yo considerando partes por billón, pues ya sea que esta la pase a partes por millón, o la que yo necesito en partes por millón la pase a partes por billón. Pero la cosa es que las dos tienen que ser iguales. Bueno, considerando que yo ya hice algunos cálculos para el inciso A, regresándome aquí, yo ya había visto que para preparar mi solución de 5000 partes por billón, pues yo necesitaba considerar una masa de metanol de 5 por 10 a la menos 5 gramos. Bueno, ahora lo que voy a hacer para pasarla de partes por billón a partes por millón, pues es cambiar la masa a miligramos. Entonces, considerando que 1000 miligramos es 1 gramo, o que 10 a la menos 3 gramos es 1 miligramo, haciendo regla de 3, yo puedo demostrar que 5 por 10 a la menos 5 gramos son 0.05 miligramos. Esto es lo que yo tomé de metanol para preparar la solución del inciso A. Si estos miligramos yo los divido entre el volumen en litros, 0.01 litros, lo que yo voy a obtener es el equivalente de estas 5000 partes por billón a partes por millón. Entonces, hablar de 5000 partes por billón de metanol tiene una equivalencia de 5000 partes por millón de metanol. Es decir, es lo mismo hablar de una solución de 5000 partes por billón de metanol que una solución de 5000 partes por millón de metanol. ¿Okay? Fíjense que aquí lo que hice fue una conversión de unidades. Cambié las unidades de la solución A de partes por billón a partes por millón. Y bueno, ya que tengo esto, pues ahora sí puedo utilizar la ecuación de la dilución.
Entonces fíjense, aquí como tengo que manejar esto es, ¿qué volumen tendría yo que tomar de la solución A que está a 5 partes por millón para que yo pueda preparar 10 mililitros de una solución a 0.5 partes por millón, que es lo que me están pidiendo acá? ¿Ok? Pues despejo B1, entonces hago la multiplicación de 10 por 0.5 entre 5 y eso me va a dar 1 mililitro. ¿Qué significa eso? Que yo tendría que tomar 1 mililitro de la solución que preparé previamente a 5000 partes por billón, que pues es lo mismo hablar de 5 partes por millón. Entonces tomo ese mililitro, lo pongo en un matraz de 10, aforo y en ese momento ya tengo preparada mi solución de 0.5 partes por millón. Fíjense cómo utilicé aquí la dilución para preparar la segunda solución a partir de otra solución que yo ya tenía preparada. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase. Voy a subirles un ejemplo de cómo preparar una solución que tiene que ver con el inciso A. O sea, ¿qué pasa cuando tengo este problema? ¿Qué pasa cuando yo no puedo medir en el laboratorio tal cual? En el laboratorio yo de entrada no podría preparar la solución A con el instrumento normal que yo voy a encontrar ahí. No voy a poder. Entonces, ¿cómo me ayuda la dilución a resolver este problema? Voy a subirles por ahí un ejercicio resuelto para que ustedes vean cómo se hace esto, porque a final de cuentas es algo que van a estar utilizando todo el tiempo, sobre todo si ustedes se dedican a ramas de la química que tengan que ver con cantidades muy pequeñas de analitos o concentraciones muy pequeñas como estas que manejamos aquí en partes por billón y en partes por millón. A veces preparar sus soluciones va a ser un problema, entonces no van a poder hacerlo de manera directa, van a tener que hacerlo haciendo una o varias diluciones de forma que vayan saltando de una concentración a otra hasta llegar a la concentración pequeña que ustedes necesitan. Entonces, bueno, eso se los cargo en la plataforma. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta hasta lo que llevamos ahorita de unidades de concentración, bueno, pues ya saben, pueden hacerlo directamente desde el chat. Bueno, desde el sitio de Facebook, desde nuestro grupo de Facebook o desde el Messenger también, o pues si es algo un poco más fuerte, pues lo podemos hacer por videoconferencia sin problema. Muchas gracias y bueno, todavía no terminamos unidades de concentración, faltan algunos detalles más, pero bueno, hasta el momento necesito que les quede todo esto claro para que podamos seguir avanzando. Hagan los ejercicios y cuídense mucho. Estamos en contacto. Hasta luego.